Unidad temática número 1. Origen de la oratoria. En este tema se han contemplado 17 puntos que son los que van a ser explicados para la materia. El punto 1 nos habla sobre la historia de la oratoria, el 2 sobre Protágoras y los sofistas, el 3 sobre Corax de Siracusa, el 4 Gorgias de Leontini, el 5 Sócrates y la mayéutica, el 6 Platón y el método más adecuado, el 7 Aristóteles y la retórica, el 8 Demóstenes el gran orador, el 9 Lisias y la oratoria judicial, el 10 Isócrates, el 11 Marco Tulio Cicerón, el 12 Marco Fabio Quintiliano, el 13 la oratoria en la Edad Media, el 14 la oratoria en el Incario, el 15 la oratoria en la Colonia, el 16 la oratoria en la Edad Moderna y el 17 autores de la Edad Contemporánea como referencia. Todo este trabajo está elaborado sobre el texto de oratoria del documento elaborado por el Magíster Ronnie Pierola. Empecemos entonces. Punto 1. Historia de la oratoria. Si nos tuviéramos que referir sobre la historia de la oratoria en sí, estamos hablando de la historia misma de la humanidad. Para comprenderla, realmente nos tendríamos que remontar a muchas épocas distintas. Sin embargo, para avanzar esto, vamos a ver las más importantes que de una u otra manera han ido aportando a lo que significa la manera en la que este arte ha ido calando en nuestra sociedad y en la historia de la humanidad. Existen, y han existido también históricamente, muchos oradores importantes en el desarrollo de nuestras sociedades. Es en ese sentido que para evitar omisiones, se ha incluido dentro del análisis de este tema a los autores más relevantes o más importantes en una visión histórica clásica y occidental, entendiéndolos a ellos como precursores de esta disciplina. Y por supuesto al final alguna mención respecto a los autores contemporáneos que siguen aportando en su desarrollo. Empezamos, como muchas otras materias, con lo que es Protágoras y con lo que hacen los sofistas. Protágoras fue un destacado orador griego que vivió más de 400 años antes de Cristo, un personaje admirado por su retórica, quien ejerció realmente poder hablar y ejercer el don de la palabra al punto que se lo considera como el primer sofista. El sistema de argumentación de los sofistas consistía en ejercer como maestros de la elocuencia. Ejecutaban el arte de vencer al adversario, refutando sus argumentos, sin importar, y esto es importante, quién tuviese posesión de la verdad. En otras palabras, para los sofistas, la argumentación, que era fundamental, no tenía como relevancia la búsqueda de la verdad, aspecto que les valió a la postre también la crítica de otros reconocidos pensadores. Este elemento, sin embargo, no realizó, o no afectó, mejor dicho, el prestigio que tenían ellos como grandes expositores de la palabra. Gorgias es otro destacado sofista. A él se le atribuye la creación de la oratoria epidíctica, o también conocida como demostrativa, que básicamente consistía en los discursos sobre hechos pasados y que se enfocan a un público que no tiene la capacidad para ejercer influencia sobre ellos, reduciendo normalmente su participación a asentir o disentir sobre la forma de una determinada exposición. Gorgias seguía, valga la redundancia, la línea de dar sus argumentaciones independientemente de lo que significaba el favor de la verdad. Otro sofista a quien referimos en lo que es el avance de la oratoria era Pródico, quien aporta con el correcto uso del lenguaje, poniendo un especial énfasis en aquellas palabras que pudiesen tener diversos sentidos. Es uno de los grandes sujetos que aporta a lo que es la mejora de la palabra latina. Corax de Siracusa es un personaje que también tiene su sitio dentro de lo que significa la oratoria. Y para ubicarlo, nos debemos dirigir a la isla de Sicilia en el mar Mediterráneo. Y debemos remontarnos
a la primera parte del siglo V, una época en la que esa isla estaba bajo el poder de los griegos. Corax fue orador y retor, es decir, un hombre que enseñaba retórica, que era muy valorado en su tiempo y que asumió liderazgo en varios campos en esta región, precisamente por su elocuencia. Corax de Siracusa también era considerado un sofista. Comprendiendo un poco la figura y el aporte de Corax de Siracusa en lo que es la oratoria, nos encontramos en un escenario, en una coyuntura en la que la tiranía que se había establecido en la isla afecta seriamente a este personaje. Los abusos que realizan y que van directamente contra Corax de Siracusa promueven que éste actúe para defenderse haciendo empleo de aquello que conocía mejor, la palabra hablada. Y a través de sus discursos reclama sus derechos, estableciendo a su voz como la mejor defensa para sus argumentos. Es decir, la expresión oral de estas ponencias ayudan a que Corax de Siracusa obtenga beneficios. Y esto, por supuesto, consigue que otros hagan lo mismo o que mínimamente lo vean a este como un elemento fundamental para lo que significaría obtener el favor de las asambleas y otros que en ese tiempo servían para dirimir conflictos. Cuando hablamos nosotros de personajes de la talla de Corax, nos encontramos de que él tenía un aprendiz de nombre Tisias, quien difunde el tratado de su maestro. Si bien algunos afirman que Tisias no sería otra persona más que Corax, existen planteamientos encontrados entre los teóricos y los historiadores al respecto. Sin embargo, sea o no sea él mismo, Tisias desarrolla de espléndida manera algo que nos interesa como profesión, la retórica judicial. Se apunta el método al plano argumentativo. Y a su turno, Corax de Siracusa, o de pronto Tisias, va a ser un pensador que aporte a pensadores de la talla de Isócrates. Y el año 427 a.C., nos encontramos con personajes como Gorgias de Leontini, alumno de Corax de Siracusa, estudiante también de Tisias, independientemente de la discusión que hace un momento hablábamos. ¿Quién se forma en la retórica? Por este tiempo es que ellos enseñan la disciplina oral como una ciencia de carácter universal, es decir, la oratoria, en otras palabras, era útil para todos los escenarios, para todas las ciencias, para todos los conocimientos. Gorgias de Leontini era considerado un experto en algo que denominaban la contraargumentación. Y dentro de las anécdotas que en su vida corrían, se encontraban algunas en las cuales él se presentaba en lugares públicos para defender con prestancia una tesis cualquiera, y lograba derrotar argumentativamente al contrario. Pero luego, en un alarde de ese dominio retórico, volcaba su argumentación y empezaba a defender la propuesta que instantes antes había derrumbado, y lograba convencer a la gente que estaba ahí de que ahora la nueva propuesta era la correcta. Esta gala, este dominio retórico, lo podía hacer una y otra vez, ganándose fama y logrando que la gente lo admire. En su vida fue formador de maestros como Tucídides, Agatón y Sócrates, Critias y muchos otros, pero también fue objeto de críticas por pensadores de la talla de Sócrates. Es parte también de estos sofistas que hemos venido estudiando como primer escalón en la historia de la oratoria. Cuando los sofistas pasan, llega Sócrates y plantea nuevas ideas. Sócrates era muy crítico con los sofistas, criticaba su postura, pues consideraba que no bastaba con ser persuasivo en las palabras, sino que debería haberse buscado siempre la verdad. El sistema de Sócrates es la mayéutica,
no es otra cosa más que una serie de preguntas y respuestas con un interlocutor, con el fin de exponer ante todo la verdad. Sócrates buscaba un elemento moral dentro de lo que significa la existencia humana. Y precisamente esto es lo que lo lleva a ser tan conocido, además de muchos otros aportes en distintos ramos, y que contrastaban directamente con lo que planteaban los sofistas. Platón, estudiante de Sócrates, sigue los lineamientos de su maestro, y en lo que significa el campo de la oratoria, propone que de acuerdo a las circunstancias, lo ideal era utilizar el método más adecuado con el fin de convencer al contrario. Platón, un idealista declarado, plantea sus argumentos siguiendo la misma tesis ética que su maestro, y en ese sentido es que aporta con el método más adecuado sin rechazar lo que decía Sócrates y por ende censurando lo que hacían los sofistas en la sociedad que él imaginaba como ideal. Aristóteles, que es un personaje también bastante conocido, de quien se dice que transformó cuanto tocó, también fue uno de los que llegó a dar su granito de arena en lo que refiere a la retórica. Plantea un tratado en el cual va a anotar todos sus aportes. Este tratado, que fue escrito en dos momentos importantes, resulta relevante a la hora de comprender todas las ideas que sus maestros, Sócrates y Platón, introdujeron en el ámbito de la historia y sobre todo de la oratoria. Llega a formar en un instante un liceo en el cual llevaba adelante en Atenas la enseñanza de lo que había aprendido. Para cuando nace este liceo, Aristóteles ya era un personaje reconocido y tenemos que la retórica era un elemento inclusive de poder. Aún seguían los sofistas, quienes seguían siendo hábiles en el manejo de la palabra, y por otro estaban los socráticos, que consideraban que la retórica no debería de manipular a las personas. Aristóteles planteaba que la retórica hablaba de probabilidades y la relacionaba con la dialéctica empleada, por supuesto, para un debate filosófico, en lo que se consideraba en ese entonces públicos selectos. Se hablaba de esto con las vertientes filosóficas más acordes a tratar en asuntos que interesaban a la humanidad, y la retórica era una forma más de persuasión. Se manejaba el conocimiento práctico ante grandes auditorios. Según el autor, se empleaba la retórica y la dialéctica como un sistema basado en el conocimiento, en el cual se debería evitar la omisión o la manipulación. Por ende, también planteaba la ética como una parte fundamental de la oratoria. Cuando el imperio griego da paso a lo que significa el imperio romano, surgen oradores de la talla de Demóstenes. Una pieza clave en la historia de la oratoria, además un influyente político. Su trabajo nos permite ver mucho de la intelectualidad que en ese momento tenía Atenas, que seguía siendo la cuna de lo que es una gran civilización. Inicialmente le pasa como a muchos otros que llega a la oratoria por necesidad, reclamando, en su caso particular, una herencia y acudiendo al discurso judicial. Luego de ello prestará servicios como escritor de discursos judiciales y brillará en los discursos políticos en los que enaltece su ciudad y se opone a ciertas otras alianzas con ciudades como Macedonia. Básicamente su participación jurídica lo hace un grande, pero Demóstenes tiene una historia adicional por la cual de pronto es más conocida, porque se afirma que él triunfó sobre su tartamudez, colocando guijarros en su boca y gritando sus discursos en medio del fragor de las olas que impactaban en las costas. Al conseguir vencer a través de esta su tartamudez, él se convierte en el más grande orador de la historia. Lisias es otro personaje considerado un gran importante orador, reconocido dentro del desarrollo histórico de la oratoria. Si bien no fue reconocido como ciudadano debido al origen de su padre y sufre el despojo de sus bienes e inclusive el asesinato de algún familiar, al retornar establece en el régimen democrático en Atenas acciones legales contra aquellos que le hubiesen dañado. E inicia su trabajo como logógrafo, redactando discursos para litigantes
y destacando en la oratoria judicial ática. Muchos de sus discursos todavía nos han llegado hasta nuestros días. Su aporte principal transcurre entre la enseñanza de la retórica y la escritura de discursos por encargo. Y Sócrates, alguien de clase media, seguidor de Gorgias como orador y de Sócrates como ideólogo, tiene una vida cómoda hasta que pierde su herencia. Y empleando lo que aprende en lo que es oratoria, llega a dirigir una escuela de oratoria en la isla de Quíos. Y va a llegar nuevamente a Atenas para trabajar como logógrafo, es decir, nuevamente con la parte de lo que significa la escritura de discursos judiciales. Su gran aporte ético y su gran aporte en los discursos constituyen una valoración dentro de lo que es la oratoria en ese entonces. Cicerón, ya tocando realmente lo que era el esplendor romano, ingresa en este periodo con un arduo trabajo principalmente enfocado en el estilismo retórico, es decir, la belleza de las palabras. Estudia mucho a los oradores romanos y genera un estudio propio de la elocuencia romana. A su turno, Marco Fabio Quintiliano, famoso por ser considerado uno de los mejores profesores de retórica del mundo, escribe 12 volúmenes en los que recoge todo lo necesario para formar a un buen orador. Aportan estas obras a corrientes posteriores como el humanismo o el renacentismo. Pasando de este periodo, nos integramos en la Edad Media. Evidentemente existe un debacle de la oratoria como en muchos otros campos del conocimiento. La caída del Imperio Romano se lleva consigo mucho del saber de ese tiempo. Y cuando se instauran los monarcas, no siempre se cuida esta transmisión de información. Por ende, la oratoria, que va un poco de bajada, logra mantenerse a través de básicamente los juglares que transmitían una información, algo que se denominaba poesía épica medieval, en la cual las hazañas de los nobles y las batallas se transmitían, no dejando de lado otras formas de comunicación oral, como cánticos populares en los cuales inclusive se hacía mofa de algunos y se llegaba a transmitir la información y la forma de vida de este entonces. El imperio incaico, dentro de sus propios aportes a la oratoria, tiene en el chasqui a uno de los elementos más fundamentales y conocidos. Porque es el chasqui, un joven indígena que corría de un lugar a otro transmitiendo los mensajes del Inca, el que logra manejar un mensaje claro para tratar de informar correcta y adecuadamente aquellas latitudes a las cuales debía llevar el mensaje del Inca. Esto implica ya una estructuración gramatical compleja dentro del idioma propio que en ese entonces estaba vigente en el continente americano. Cuando llega la colonia, que es nuestro punto siguiente, recibimos la herencia española, que tiene sus propios matices, adaptándose a los pueblos colonizados o imponiéndose en otros. La visión española, occidental, heredera de un desarrollo histórico oral europeo, también se nos transmite, incluyendo por supuesto el lenguaje. Por ello, los territorios de la Nueva España replican este modelo cultural, incluyendo una oratoria política, otra religiosa, bélica y muchos de distinto tipo, tantas como necesidades existieron en el mundo. En la Edad Moderna, ya vamos a ingresar con un ciclo en el que muchos oradores destacan. La modernidad se reflejará en el progreso en la comunicación y en la imposición de la razón. Más que buscar referentes en la Edad Media, empiezan a rescatar elementos de la Edad Antigua. Se enfoca más en el ser humano y una relación más directa con el desarrollo de la oralidad, como responsable también de la comunicación del sujeto activo de todo proceso social, el ser humano. Apoya esto el desarrollo de la imprenta y otros descubrimientos que van a cooperar en lo que significa precisamente la transmisión de información. Y van a haber grandes oradores que van a dar grandes discursos, algunos con el tinte bélico y otros con el tinte revolucionario, para obtener precisamente lo que significan los fines y objetivos que iban persiguiendo. Eventualmente se logrará la caída de la monarquía y llegaremos a lo que es las épocas modernas con la constitución de los estados tal cual hoy los conocemos. En la época contemporánea, es decir, hasta nuestros días después de lo que vienen a ser estos procesos,
Hay muchos autores que se han referido en lo que es la presentación, que son de referencia y actualidad. Heinrich Lausberg, de pronto Jaime Perelman, Lucy Olbert y muchos otros que pueden revisar en lo que es la presentación, a quienes de modo referencial se los ha colocado acá y que más adelante, con seguridad, vamos a ir viendo en los aportes que tengamos dentro de la asignatura. Este es el tema número 1 y así lo hemos concluido.